Por supuesto que a la hora de hacer este tipo de coberturas estamos atravesados por un montón de cuestiones, ¿no? Incluso aquellas que tienen que ver con la índole personal de cada uno de los comunicadores, comunicadoras, y es todo un desafío no reproducir lugares comunes o no estigmatizar o revictimizar. Por eso hay recomendaciones y por eso hoy Miriam Lewin en su columna aquí en el estudio. ¿Cómo estás, Miriam? Bienvenida. ¿Qué tal? Felicitas. Nos trae ese protocolo, ese trabajo que hacen desde la Defensoría que la verdad nos resulta tan útil. Sí, estamos en medio de un cambio cultural y hay muchos términos. Mencionabas el término de gatillo fácil, Sí. Fuera de cámara. ¿Se usa o no se usa gatillo fácil? Nosotros hablamos de violencia institucional y teníamos una guía para el tratamiento mediático de la violencia institucional, un problema que en nuestra sociedad se reitera, Sí. se repite. Estas recomendaciones son del 2016, pero la violencia institucional es evidente que nos acompaña como sociedad, como problema desde hace muchísimos Sí, años. claro. Recordamos, por ejemplo, el caso de Costecchi y Santillán. Ya se van a cumplir 20 años en junio del 2022. ¿Qué es lo que decimos en la guía? En principio, no hay que creer las primeras versiones. Claro. El rol de los periodistas, de las periodistas, debe ser indagar, buscar la verdad. Hay que indagar sobre la veracidad de las primeras versiones disponibles para saber si se está frente a un caso de uso legítimo de la fuerza o frente a un caso de violencia institucional. Porque en general las fuerzas de seguridad, ocurrió en el caso de Rafael Nahuel, de Santiago Maldonado, en tantos otros casos, tienden a protegerse. Claro, dan su propia versión de los hechos. Por supuesto. Se ha mencionado muchas veces en las últimas horas la película documental de Enrique Piñeiro, el Ratty Horror Show, un caso bastante similar, donde Carrera, que después fue condenado, su condena revisada, pensó que estaban tratando de atacarlo, es decir, pensó que iba a ser víctima de un delito. De esta misma manera estos chicos pensaron que iban a ser víctimas de un delito. ¿Pero qué dicen los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de Naciones Unidas? Nada menos. Actuar en proporción a la gravedad del delito. Aquí no se había verificado ningún delito. Reducir al mínimo los daños y lesiones. Le dispararon en la cabeza. Respetar y proteger la vida humana. Prestar asistencia lo antes posible a las personas que resulten heridas o afectadas. Y los policías y las policías que se cruzaron estos chicos a los que les pedían ayuda, no solamente no los asistieron, sino que los esposaron y uno de ellos pasó toda la noche detenido. Si avanzamos en estas recomendaciones, hablamos de que se deben difundir las diferentes versiones del hecho. Es decir, no nos debemos quedar con la versión oficial, como decía la primera recomendación, y en general hay que acercarse a la familia, hay que acercarse a los amigos y hay que acercarse a quienes fueron testigos del hecho en sí. Bien. Nos vamos a ir con el móvil. Miriam, gracias por estas recomendaciones. Enseguida, podemos redondear entonces la columna. Gracias. Estas recomendaciones están en la página de la Defensoría. Es muy interesante. Estas recomendaciones están en defensadelpublico.gov.ar. Ustedes ponen recomendaciones, violencia institucional, y ahí se les va a desplegar un PDF donde van a poder consultarlas. Bien. Qué difícil porque a veces caemos víctimas de nuestras propias prácticas, ¿no? Esto que decís de no confiar en la primera versión y muchas veces, como en este caso, la primera versión es la que suena con fuerza, incluso en los grandes medios. Entonces, hoy mismo la Dirección de Análisis y Monitoreo de la Defensoría estuvo haciendo un barrido por las distintas coberturas, y las primeras coberturas hablaban de un enfrentamiento. Hablaban de la comisión de un delito por parte de estos chicos. Súbitamente surgió la verdad, probablemente porque muchos y muchas colegas acudieron a las fuentes correctas. Miriam, gracias.